mi Dios amado, venimos a honrarle, exaltarle, a darle toda la gloria, todo el honor, todo el poder es usted, mi Dios amado. Espíritu Santo, dígale, Espíritu de Dios, bienvenido seas a nuestra vida en el nombre precioso de Jesucristo. Y el pueblo dice, amén. Puede sentarse, hermanos, gloria a Dios. Dios bendiga a aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos aquellos que pudieron venir. Y a aquellos que no pudieron también, Dios los bendiga. Amén. Estamos en la enseñanza de la profecía y los profetas. Hoy vamos a hablar también incluso de los profetas en este tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque sabemos que en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, hablaban los profetas, amén, inspirados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, amén. Y mira, gloria a Dios, unos profetas, hermanos, que realmente tenían temor, amén, y eran guiados, eran santificados, amén, inspirados por el Espíritu Santo. Y mira, gloria a Dios, hermano, había profetas mayores y menores, así también en este tiempo, o en el tiempo de Jesús, habían profetas en el Nuevo Testamento, amén. Y también hubo profetas en el Antiguo Testamento, hablamos ya de ello. Ahora vamos a hablar de los profetas en este tiempo, pero vamos a hablar de lo que dijo Pedro en Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 10. Santiago, adelante está Pedro. Vamos a ver lo que decía el apóstol Pedro, amén, en relación a Jesucristo, porque la palabra de Dios hablaba, hermanos, siempre de Jesucristo. Los profetas hablaron siempre. Primera de Pedro capítulo 1, vamos a hablar, les iba aleluya a decir del 10 en adelante, pero les voy a hablar de lo que es el versículo 3 al 12, amén. Dice el apóstol Pedro ahí en el primer libro, dice una esperanza viva, hablaba de Jesucristo. Esto es en relación a la profecía, a los profetas. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y este es el tiempo postrero, hermanos, la salvación, amén. Sabemos que Jesucristo vino, dio su vida, aleluya, gloria, y ascendió al Padre, ascendió al cielo, está a la diestra del Señor, y está en todos lados. Mira, gloria a Dios, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y eso quiere decir, hermano, que vamos a ser afligidos, van a venir pruebas, luchas. Amén. Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Va a venir la prueba, va necesario que, hermano, que seas probado, amén, para que tu fe, a ver realmente si estás cimentado, si estás creyendo. Muchos se han regresado, muchos, aleluya, gloria a Dios, hermano, han dado vuelta atrás, aleluya, se han desviado, amén, del camino, de la verdad, de la santidad, de la rectitud. Pero nosotros no somos de los que retroceden, recuerde la palabra, amén. Dice versículo 8, a quien amáis sin haber visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Entonces, no, hermanos, no lo hemos visto, pero le creemos, amén. Bienaventurados aquellos que vieron a los apóstoles, aquella gente, los discípulos, aquella gente que creía, que vio a Jesús, que estuvo con él, hermanos, amén, y que también vio todo el martirio, vamos a decirlo, el sufrimiento, la penalidad, amén, todo lo que hicieron a Jesús, lo crucificaron en la cruz. Todas esas personas que conocieron a Jesús, hermano, gloria al Señor, son bienaventurados porque ellos vieron, amén. Pero nosotros que no vemos, creemos, amén. Creemos de lo que dice la palabra de Dios porque es palabra de verdad, es vida.
Dice versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y ahí viene algo tan importante, dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Esos profetas, hermano, dice que aleluya, que profetizaron de la gracia destinada a nosotros. Amén. Inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Amén. Ellos se preguntaron, estudiaban. Ellos, aleluya, gloria a Dios, hermano, investigaron. Fueron a la profundidad, hermanos, para conocer, amén, qué decían las leyes, amén, qué decían los mandamientos, qué decía todo lo que iba a venir. Entonces, esos profetas dice que profetizaron de la gracia destinada. Por eso dice que hasta ahí llegaron los profetas, amén, hasta Juan. ¿Juan quién? El Bautista. Entonces, en relación a Cristo, pero Dios sigue dando profecía, dando ministerios y dones proféticos. Entonces dice el versículo 11, escudriñando qué persona dice, y en qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Entonces dice que ellos escudriñaron a ver qué personas, a qué se estaba refiriendo, a qué tipo de personas. Amén. ¿Y en qué? De persona o personas, porque eran varios, pero aquí estaba hablando de la salvación de Cristo, por eso dice de la persona. Pero también, hermanos, en esos tiempos, hermano, gloria a Dios, indagaban y preguntaban, y mira, dice que lo que indicaba ese tiempo, el Espíritu de Cristo, sé que el Espíritu Santo, Jesucristo, que estaba en ellos. Dice, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ellos anunciaban, hermanos, ellos siempre, aleluya, gloria a Dios, hablaban de la venida, de la salvación, de la esperanza y de lo que iba a pasar el Cristo, lo que iba a padecer a causa de nosotros. Dice, a esto se le reveló, versículo 12, a que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora no son anunciadas, dice, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han, predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo, enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Mira, gloria a Dios, todo lo que ellos hacían, hermanos, lo que Dios les enseñaba, aleluya. Por eso ahí más adelante habla del llamamiento a una vida santa. Pero vamos a continuar. Dice el versículo, aleluya, gloria a Dios. Testigos presenciales de la gloria de Dios, amén. Vamos al libro de Segunda de Pedro. Más adelante está el segundo libro de Pedro. Vamos al capítulo 1, versículo del 16 al 21. Habla testigos presenciales de la gloria de Cristo. Los apóstoles fueron testigos, amén. Ellos presenciaron todo eso, hermanos, lo vieron, amén, lo escucharon. Mira, por eso dice testigos presenciales de la gloria de Cristo. Todo lo que Jesús hizo en la cruz lo hizo por amor. ¿A quién? A vosotros, a los pecadores, para que tuviéramos salvación y vida eterna. Dice versículo 16, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo del 16 al 21. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. ¿Se da cuenta? Ellos no se fueron por lo que les contaron, o por las fábulas, o por los cuentos chinos, no. Ellos fueron presenciables, hermano, aleluya, gloria. Ellos estuvieron ahí, ellos escucharon, porque ellos andaban y creían en el Maestro, aleluya, gloria a Dios. Con sus propios ojos vieron esa majestad, esa gloria del Cristo. Dice versículo 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, magnífica gloria, una voz que le decía. ¿Se da cuenta? Que cuando él recibió, dice que del Padre, o sea que a Jesucristo, honra y gloria le dio Dios, hermano, de lo que Jesús hizo en la cruz, amén. Dice que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, escúcheme bien, y esto lo escucharon los apóstoles, esto lo escucharon la gente que realmente creía en Cristo. Juan el Bautista, hermanos, aleluya. Pedro,
Mira, gloria a Dios, amén. Y yo pienso que algún otro que estaba también ahí, dice, este es mi hijo amado. ¿Escucharon aquella voz que dijo? Escucharon la voz del Padre. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada, dice, del cielo, cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas veces nosotros queremos escuchar la voz de Dios, hermano? Anhélele, búsquele, hable con Dios, amén. Versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero, dice, de la mañana salga en nuestros corazones. O sea que la luz, ¿de qué? De Jesús, amén, es el lucero, amén. Dice esa luz que es Jesús, amén. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Se da cuenta? Es que yo, como aquel libro de los mormones, el profeta que supuestamente, y ahí ya hicieron un libro del mormón y se fueron por espíritu de error, por doctrinas de demonios, hermano. Y la gente va más por el profeta, va más por lo que dijo, que por lo que está en la palabra de Dios, por lo que Jesucristo hizo, amén. Por eso dice que, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Por eso hoy en día los profetas, hermano, se confunden. Hoy en día los profetas, hermano, andan como en el error, amén. ¿Por qué? Ahorita lo vamos a ver, amén, porque nosotros pensamos que están bien, pero no, hermanos. A veces nosotros, por la emoción o por la carne, o a veces es un espíritu engañador, amén, y te hace hablar, hermanos. Hoy en día los profetas del Antiguo Testamento, hermano, tenían revelación, realmente escuchaban la voz del Espíritu Santo, amén, realmente se dejaban guiar. Pero hoy en día son pocos aquellos profetas, amén. Y uno de ellos ya partió con el Señor, el profeta T.B. Joshua, un siervo de Dios, hermano. Dios le revelaba lo que era. Y lo que Dios le decía, lo hacía, hermanos. Aleluya, gloria a Dios, amén. Pero mira, gloria a Dios, hermano. Hoy en día se han levantado muchos profetas. Aún nosotros, hermano, nos falla en la enseñanza, en el conocimiento, en la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque a veces agarramos doctrinas erróneas de que yo sé, Dios me usa, o yo oro más, o esto. No, hermanos. La palabra de Dios dice que tenemos que escuchar al Espíritu Santo, saber discernir la palabra de Dios, amén. Y más que nada, hermanos, conocer la palabra. Si no leemos la palabra, ¿cómo nos va a revelar? Nos puede revelar un sueño diferente, nos puede hablar a una voz, y en vez de hacer algo bueno, hermano, estamos haciendo cosas que no. Ahorita lo vamos a ver, porque la palabra viene fuerte para nosotros, o para ustedes que son profetas, amén, que tienen el don profético y tienen el ministerio de profetas, amén. Dice, porque nunca la profecía fue traída por vosotros por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo siempre ha estado, amén. Pero mira, gloria a Dios, hermano, eran inspirados, pero la misma palabra de Dios, hermano, dice que ellos eran los profetas. Por eso habla más adelante, porque nos vamos a entrar un poquito más a la profundidad de estos tiempos, en el tiempo de Jesús. Habla, dice el apóstol Pedro, de los falsos profetas y los falsos maestros, capítulo 2, del versículo 1, gloria al Señor, al versículo 22. Habla de falsos profetas y falsos maestros. En este tiempo, hermanos, realmente, si usted no conoce la voz de Dios, si usted no sabe, porque hoy en día queremos nosotros profetizar siempre de nuestro corazón. Tenemos algo que ahí te está esperando y ya queremos darle palabra, pero no sabemos el tiempo. No tenemos esa reverencia, ese orden de Dios. En el servicio hay un orden de Dios, hermano. Nosotros adoramos a Dios, le damos la alabanza, la adoración, la oración a Dios, la alabanza. Después viene la prédica, hermanos. Lo da el pastor, el hermano, la hermana, como Dios ministre, como Dios diga, y Dios va a usar al siervo, a la sierva, en la administración, en la prédica, después como Dios le ponga. Pero después del servicio, hermanos, a veces queremos profetizar, y eso está mal, amén, y hablamos del corazón, y cuando uno ya sabe, incluso la gente, hermanos, de allá afuera,
ya sabe, conoce cuando Dios habla. Porque dice la misma palabra que nadie nos enseñará. El Señor mismo, Él hablará, Él dirá, Él hará las cosas. Amén. Nadie va a ser enseñado por su hermano. Nadie conocerá. El Señor nos está revelando que ese es el tiempo, hermanos. La gente de allá afuera, hermano, cuando usted le da una palabra, hermano, tiene que venir con esa dirección y con ahora sí, ese propósito y sobre todo el mensaje exacto. Porque a veces nada más decimos algunas cosas. Por ejemplo, hermano, está mal delante de Dios. Sabemos que todos, usando la lógica, estamos mal. Hermano, pídele perdón o pídele, si dice yo no le he hecho nada, yo vivo bien, yo estoy bien. Y la gente se da cuenta y al rato, hermanos, la gente empieza a conocer, no, eso es un falso profeta. Eso no es palabra de Dios. Hay profetas aquí entre nosotros, hermano, que realmente Dios nos usa, pero no en todas las áreas. En parte hablamos, en parte conocemos. Mira, gloria a Dios, dice el apóstol Pedro, falsos profetas y falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado, superado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Tengan mucho cuidado. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Se da cuenta que ya el apóstol Pedro, Pablo y los demás sabían y conocían que en ese tiempo, pero también hubo antes falsos profetas, falsos maestros, amén? Como aquel que quería recibir al Espíritu Santo para hacer milagros, para hacer mercadería, amén, economía, como aquella mujer que adivinaba, tenía espíritu de adivinación. Ustedes son hijos del Dios Altísimo, son siervos de Dios. ¿Qué hizo el apóstol? Reprendió y el espíritu salió. Dice que versículo 3, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 3 en adelante: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Ese fue un ejemplo de lo que Dios, hermano, hace, amén, de lo que Dios hizo, amén, y de lo que Dios va a hacer, amén, como Gomorra, como esas ciudades de pecados. Dice, y libró, versículo 7, libró al justo Lot, abrumado por la nefalda, dice, conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Así estamos hoy en el día, hermanos. Hay mucha iniquidad, hay mucha maldad, pero tenemos que estar. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene que salvar a los que tienen que ser salvos, amén. Y a través Dios nos va a usar, pero con nuestro testimonio, nuestra forma de ser, hablar. Dice, versículo 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los justos para ser castigados en el día de juicio. A los injustos, perdón. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Dios, hermano, cuando tú le dices, Señor, líbrame de toda tentación, puede estar el pecado, la tentación a tu lado, atrás, hermano. Pero cuando tú estás cimentado, cuando tú ya maduraste espiritualmente, cuando tú tienes una relación con Cristo, cuando tú tienes una relación con el Espíritu Santo, cuando tú tienes temor, te lo voy a resumir, cuando tú amas a Dios sobre todas las cosas, hermano, ya nada te puede tentar, ni el diablo, ni nadie, hermanos. Amén. Y esto es cuando estás lleno del Espíritu Santo, a eso me refiero. Porque sin el Espíritu Santo podemos ser tentados, todos, cualquiera puede caer al pecado, amén. Y si no caes de palabra, de hecho, con actitudes.
Dice, y reservarlos, dice, a los injustos para ser castigados en el día de juicio. Dios reserva a los injustos, a la gente impía, a la gente pecadora, para el día del juicio, hermanos. Dice versículo 10, y mayormente aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. ¿Cómo andan esa gente? En sus concupiscencias, en malicia. ¿En qué? En avaricia, en deseos carnales, en maldad, en palabras deshonestas. A veces se nos sale, a mí también a veces hablo, Señor, perdóname, no tengo que hacer eso. Entonces nosotros tenemos que buscar la santidad. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Si los ángeles, hermano, no condenan, no pronuncian maldición, pero nosotros dice que tenemos un timón, una lengua venenosa, un mal entre nosotros, es la lengua. El hablar, el mentir, el decir, el opinar, el prometer, el no cumplir. Entonces muchas cosas, hermano, están mal delante de nosotros que tenemos que corregirnos, tenemos que alinearnos, tenemos que hacer las cosas bien. Dice versículo 12, pero estos hablando, dice, mal de las cosas que no entienden, como animales irracionales, no, dice, nacidos, para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Por eso aquel que anda mal, hermano, como el ciego, cae al hoyo, y aquellos que lo siguen también se van al hoyo. Tengan mucho cuidado, recibiendo el galardón de injusticia, de su injusticia, ya que tienen por delicia y gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. A veces así estamos, hermano, en el error, y la gente, pero sigue haciendo lo mismo, sigue haciendo las cosas mal. Por eso tenemos que ser enseñados, tenemos que someternos, amén. Porque, hermanos, si hacemos lo que queremos, es que yo voy a hacerlo, yo no me voy a sujetar al pastor, decir, y he escuchado muchas personas, yo no, si no te sujetas al pastor, cuánto más a Dios. Si no te comprometes con la iglesia, si tú no empiezas a ser obediente, hermanos, ¿cómo vas a hacer? Si Dios te muestra las cosas naturales, terrenales, hermano, y no las entiendes, ¿cómo vas a creer las celestiales? Amén. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio. Y esto está en aquellas personas, hermano, ministros de Dios. Esos ojos llenos de adulterio, hermanos. Su corazón, su pensamiento, los ojos. No se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes. Se da cuenta que alguna persona en un tiempo estuvo casada, hermanos. Qué bueno, pero ya cuando viene el camino de Cristo, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Se casa, hermanos, incluso hasta por la iglesia. Y al rato hay divorcio por situaciones, hermano, no perseveran, hermano. Y al rato, no, le da igual, se vuelve a casar, se vuelve a juntar, y así andan. Nosotros ya cuando venimos al camino de Cristo, hermanos, hay que reconciliarnos, hay que, aleluya, gloria a Dios, dejarle a Dios las cargas, los problemas, amén, para que Dios restaure el matrimonio. Y si no se restaura, hermanos, en el último momento esa persona va a alcanzar salvación. ¿Por qué? Va a arrepentir y va a aceptar a Cristo. Pero no, la gente, hermanos, le da igual, no tiene temor, no aplica la palabra, no la vive. ¿Por qué? Porque no conoce, y si conoce no tiene ese temor, esa obediencia. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado, dice, habituado a la codicia, y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, o Bior, no sé pronunciarlo, pero así es, Beor, el cual amó el premio de la maldad. ¿Se da cuenta? Ese se llevó el premio grande, amén, pero de la maldad. Dice versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga hablando, dice, con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Se acuerdan de aquella bestia que Dios hizo hablar? Lo refrenó. Y Dios habla, hermanos, y Dios habla de muchas formas.
Venía yo, ahorita les voy a hablar un testimonio. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, o sea que para ellos. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y de soluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, como aquellos profetas que viene bendición, van a ganar la guerra. Aquellos que profetizaban, aquellos falsos profetas, pero cuando consultaron, no hay otro profeta en Israel, no hay otro profeta de Dios. Allá hay uno, aquel, dice, pero no le recomiendo, tráiganlo. Y el profeta le habla y le dice, hermanos, con palabra dura y fuerte. Por eso no quería que él hablara. Y así les pasó. No hicieron caso. Hablaron más que ellos, como eran muchos profetas, pues siempre la gente se va uno contra todo. Aquel, y al rato los mataron, al rato pasó lo que tenía que pasar. Dice versículo 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque es vencido por alguno, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es como aquel demonio que es liberado a través, aleluya, del poder, la palabra de Dios. Dice que el demonio anda desesperado, anda en el mundo viendo, buscando, y se acuerda de dónde salió. Y dice que encuentra la casa adornada de tradiciones y costumbres. Vacía porque no hay palabra de Dios, hermano, lejos de la presencia de Dios, de la cobertura del Señor. Dice que invita a otros 7 y peores, y el postrer estado viene a ser peor que el primero. Así también ellos son vencidos, amén, enredándose en esas malicias. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Dice versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Muchos así se regresan. No hay problema, estamos bajo la gracia, puedo pecar, una canita al aire. Amén. No, tenga cuidado, hermanos, hay muerte espiritual. Y todo lo que usted construyó, todo lo que hizo, hermanos, se viene abajo. Y cuando usted se arrepiente, vuelve a empezar todo de nuevo. Todo lo que hizo, hermanos, ya no vale, ya no sirve. Para aquellos que dicen, no es que yo hice, yo hablé, yo me traje muchos, no, todo se derrumba, todo se deshace, ya nada le cuenta. Así dice la palabra de Dios. Y si quieres se la doy con palabra. Pero mire, vamos a continuar. Versículo 22, segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Pero ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál es aquel verdadero proverbio, hermano? Aleluya. Dice que el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Mire, la gente mala, hermanos, el que es cochino le va a gustar la cochinada, pero el que quiere andar limpio, hermanos, tiene que santificarse. Entonces, mira, gloria a Dios, hermano. La gente, los animales, hermano, el pecado es como el puerco. Es como el puerco, aleluya. Por eso ahí describe ese animal, hermanos, inmundo. Dice que el perro y el puerco. El perro, hermanos, cuando vomita, hermanos, y si tiene hambre, una asquerosidad se lo come. Y la puerca, hermanos, después de que se revuelca, la lavan, la bañan y todo, ve el lodo, hermanos, y otra vez. Hermano, así a veces somos. Amén. No se espanten. Tenemos que cambiar. Amén. Vamos, aleluya, gloria a Dios, a hablar conforme la palabra, conforme lo que Dios dice. Amén. Dice ahí en Jeremías capítulo 23, versículo del 1 al 40. Ahí hablaba Jeremías, hermano, un profeta de Dios, hablaba, hermanos,
con palabras de exhortación contra aquellos pastores, aquellos falsos profetas. Y no nada más Jeremías, Dios está hablando a través de su palabra en estos tiempos. Estos tiempos de aleluya, gloria a Dios, hermano, de los ministros que estamos haciendo las cosas mal. Amén. Y yo me cuento uno entre ellos también, hermano. Jeremías 3. 23, Jeremías 23. Dice la palabra de Dios, regreso del remanente. ¿Cómo lo va a regresar Dios? ¿Cómo los va a traer a aquella gente que fue dañada, dispersada? Pero también viene palabra de exhortación. Dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. En este tiempo, hermanos, hay mucha gente, aleluya, que juzga, critica, murmura, que aleluya, gloria a Dios, hermano, golpea a la oveja. Y le dice lo que, aleluya, gloria a Dios, a veces sin discernimiento, porque le escucharon, porque le dijeron. Amén. Y una oveja que viene dañada necesita calor, necesita ser vendada. Y cuánta gente así en los altares empiezan a maldecir, empiezan a decir, hermano, aleluya, gloria a Dios, hermano, en vez de edificar, destruyen, amén. Viene la oveja dañada, viene una relación dañada, amén. Necesita una palabra de aliento. ¿Cuántos pastores, hermano, hablan, aleluya, gloria a Dios, por la avaricia? Hablan, aleluya, que tú tienes que dar a fuerza el diezmo y la ofrenda. Y obligan. No, se les dice, se les enseña. Ya depende de ustedes si quieren o no. Hermano, vaya a la iglesia. Hermano, lo extrañamos. Amén. Así también a veces en el tiempo antiguo o en su vida pasada o en su niñez, hermano, muchas veces usted fue dañado. ¿Cuántas veces, aleluya, gloria a Dios, hermano? A veces los padres nos dañaron. Nosotros como hijos también dañamos a nuestros, como padres dañamos a nuestros hijos, amén. Y como hijos dañamos a veces a nuestros padres, somos rebeldes, contumaces. Amén. Ay de los pastores que destruyen y dispersan a las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de nuestras obras, dice Jehová. Dios viene juicio, hermanos, contra aquellos pastores, contra aquellos siervos, contra los líderes, hermano, que abusan, que son deshonestos, amén, que solamente hablan de prosperidad, hermanos, y se enriquecen y no ayudan a la viuda, al huérfano, a la necesitada, al siervo que va empezando, aleluya, gloria a Dios. La gente, hermanos, está empezando, Dios está haciendo ya justicia, Dios está, aleluya, viene aleluya, la corrección, hermano, y empieza Dios por su casa, por los ministros. ¿Cuántas siervas, hermano, coquetean al pecado? Amén. ¿Cuántos hermanos y hermanas, hermano, conociendo la palabra, adulteran, fornican? Ya cuando Dios les habló, es necesario hacer las cosas bien, y seguimos en lo malo. Y mira, gloria a Dios, hermano, viene condenación, viene corrección de parte de Dios. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros dispersasteis mis ovejas, o sea que las dispersaron y las espantaron. Amén. Y no las han cuidado. Dice que Dios va a castigar la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y yo mismo, versículo 3 dice, recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché y las haré volver a sus moradas y crecerán y se multiplicarán. No está hablando de unas ovejas, hermano, está hablando también de personas. Amén. Amén. Esto es a profundidad, hermanos. Dice versículo 4, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. ¿Cuántas veces los pastores tranquilas a las ovejas? Puro tranquilar y puro pedir y pedir, hermano. Hay iglesias así, vamos a pedir esto, vamos a hacer una ofrenda. Vamos, hermano, yo no les pido nada. Amén. Yo estoy esperando que de su corazón salga, hermano. Vamos a cooperar para reparar la pintura. Una bocina ya se nos dañó. El Señor me dijo, esa bocina va a ser para la oración allá. Nada más la ajusté. Dios sabe qué le había pasado. Ahora vamos a tener una bocina nueva, hermanos, aquí en este lugar.
Y Dios va a poner los medios, Dios va a tocar los corazones, amén. Y tenemos que portar, tenemos que ser uno solo, hermanos. No esperen que todo lo haga el pastor, amén. Dice, y pondré sobre ellas pastores que las apacienten, y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Jehová. He aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Y no nada más está hablando de David, está hablando de Jesucristo. Y en sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. ¿Se da cuenta? Por eso Dios, Jesús, tiene varios nombres. Emmanuel. Y su nombre será llamado Emmanuel. ¿Qué quiere decir? ¿Qué? Dios con nosotros. Pero muchos no le han aceptado como Dios, ni como su Señor. Es el Hijo de Dios, es el Mesías, es el siervo de Jehová, es el ángel de Jehová. Pero no lo han aceptado como su Redentor, como su Salvador. Aún nosotros que conocemos y sabemos, hermano, no le damos esa importancia, no le damos ese valor. Eso quiere decir que no obedecemos la palabra. Versículo 7, por tanto, he aquí que vienen días, dice Jehová, en que no dirán más, vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel de la tierra de Egipto, sino vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de la tierra del norte y de todas las tierras a donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Mira, gloria a Dios, hermano. Por eso, si tu hijo está allá, hermano, y aleluya, gloria a Dios, en el mundo, si tu esposo no ha llegado, hermano, Dios lo va a traer. Tal vez en el último momento, no sé cuándo, pero Dios lo va a traer. Por eso sigue orando. Amén. Sigue perseverando. No quieras tirar la toalla, hermano, aleluya, gloria a Dios. Por eso dice la palabra de Dios, me acuerdo de aquella sierva que Dios me dio la palabra, es mejor darse en casamiento que andarse quemando. ¿Cuánto tiempo habló Dios ya hace tiempo, hermanos? ¿Y cuántos años han pasado y no hemos obedecido? Dice la palabra de Dios, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia, vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de la casa de Israel, de tierra del norte y de todas las tierras donde yo los había echado, y habitarán en su tierra. Dios está hablando que actúes, que hagas lo que Dios quiere. Mira, gloria a Dios. Dice la palabra, denunciación de los falsos profetas. En el tiempo antiguo Jeremías hablaba de los falsos profetas. En este tiempo Dios también está hablando a través del Espíritu Santo, a través de su palabra. A causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí. Todos mis huesos tiemblan, estoy como un ebrio y como hombre a quien dominó el vino delante de Jehová, delante de sus santas palabras. Mira cómo está Dios, hermano, quebrantado, amén, por lo que hacemos, por cómo somos, amén. No queremos someternos, no queremos alinearnos, amén, no queremos hacer las cosas que Dios dice. Versículo 10, porque la tierra está llena de adúlteros, a causa de la maldición la tierra está desierta, los pastizales del desierto se secaron, la carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta. Por tanto, el profeta como el sacerdote son impíos, aún en mi casa hallé su maldad, dice Jehová. Y hay maldad en esta casa, hermano, hermana. Tú que tienes don profético, tú que Dios te usa, aleluya. Tú que, aleluya, que eres ministro, ministra de Dios, hermano. Hay maldad en esta casa. Tienes que cambiar. Ciertamente Dios te perdonó, hermano. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, pero sigue haciendo lo recto. Amén. Ya tu pecado fue perdonado cuando le lloraste, Señor, estoy mal delante de ti, Señor. Estoy haciendo esto, mira, gloria a Dios, Dios remitió tu pecado, hermanos, Dios te perdonó. Pero estás haciendo otras cosas que a Dios no le agrada. Dice el versículo 12, por tanto, su camino será como resbaladero en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. En los profetas, dice, en los profetas de Samaria he visto desatenados, profetizan en nombre de Baal, e hicieron errar a mi pueblo Israel. Y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, y es lo que está pasando hoy en día. Hay torpezas cometidas, que dice, cometían adulterios y andaban en mentiras,
y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Se fueron tras ellos como Sodoma y sus moradores como Gomorra. Mira, gloria a Dios, a veces así andamos, hermano, con gente impía, con gente pecadora. Aleluya, gloria a Dios. Recuerde que el profetizar, hermano, el profetizar es llevar el mensaje de Dios, hermano. Y dice que es a la iglesia, a aquellos que conocen. También puedes, aleluya, a la gente que no conoce de Dios. Pero la profecía más que nada es hablar con Dios. Ese es el principal, hablar con Dios. Me estoy refiriendo a las lenguas. La profecía es profetizar, dar el mensaje a la iglesia para edificar, para restaurar, para redarguir, corregir. Y el hablar en lenguas, hermano, es muy diferente también a la gente de afuera. Habla totonaco, Dios te hace hablar su lengua y le da la palabra y dice, Señor. Y ellos dicen, tú me hablaste de Dios y mira, los quebranta el Espíritu Santo. Así Dios habla en lenguas, hermano. Dios te hace hablar en lenguas, Dios te hace hablar en profecía, palabras, aleluya. Pero te tiene que dar la revelación, amén, no por lo que sientas, lo que digas, lo que incluso uno se va por sueños. No te vayas por mucho por sueños. Dice versículo 15, por tanto así dice Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas, he aquí que yo les haré, dice, comer ajenjos y les haré beber agua de hiel, porque los profetas de Jerusalén salió la hipocresía sobre toda la tierra. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón y no de boca de Jehová. Por eso usted tiene que conocer la voz de Dios, hermano. Cualquier persona le va a profetizar, escúchela. Si es de Dios se va a cumplir, si no, pero usted tiene que conocer la voz de Dios. Amén. Y cuando usted habló con Dios, hermano, y Dios sabe su corazón, Dios le va a confirmar a través de la profecía del profeta, del siervo, del ministro, de la palabra, de un sueño, de una canción, de una revelación, como Dios diga. Amén. Dios te va a confirmar. Dice, nos alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová me dijo, paz tendréis. Y cualquiera que ande tras la obstinación de su corazón, dice, no vendrá mal sobre vosotros. Hermano, Dios es santo, Dios es puro, Dios es bueno, no te va a pasar nada. Así dicen muchos. No, hermano, la paga del pecado es muerte, viene corrección, tal vez no te mate en ese instante, pero vienen consecuencias a tu vida, no nada más para ti, para toda tu descendencia. Por eso usted tiene que ser santo, amén, consagrarse. Dice versículo 18, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó la palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Por eso usted tiene que estar constante, hermano, leyendo la palabra, adorando a Dios, hablando con Dios en oración. Y hay siervos que dicen, no, es que la oración es la clave de todo. Amén. Todo viene, no, hermano, hay oraciones no escuchadas. La oración es la clave para hablar con Dios. Pero si tú estás mal, hermano, tu oración no llega ni al cielo. Se rebota, se retacha. Amén. No pasa más allá. Pero cuando tú estás en integridad, en santidad, cuando tú estás afligido, cuando tú te postres a Dios, Señor, yo no puedo, pero tú puedes. Gloria al Señor. He aquí que dice, tempestad de Jehová saldrá con furor, y la tempestad que está preparada caerá sobre la cabeza de los malos. No se apartará el furor de Jehová hasta que lo haya hecho, y hasta que haya cumplido los pensamientos de su corazón. En los postreros días los entenderéis cumplidamente. Y mira algo tan importante que dice el Señor, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. En este tiempo está pasando. Ese es el tiempo de los profetas. Ese es el tiempo, hermanos, de falsos maestros. No todo viene de Dios. Hay cosas que realmente son de Dios y es Dios, qué bueno, Dios usa a los profetas, a sus siervos, a sus ministros, pero hay cosas que no, hermano. Amén. Yo no envié, dice el Señor, a aquellos profetas, pero ellos corrían. Es que yo tengo ganas de profetizar. Me acuerdo de un hermano hace tiempo, terminando, dice, hermano, le puedo decir, es que empieza a hablar de aquí, de acá, y cha-cha-cha, y no sé qué tanto. Y mira, gloria a Dios, hermano, y empieza a profetizar. Después del culto,
porque tienen ganas, deseos, pero no entran en el orden de Dios, hermano. No se sujetan y hablan cosas que ni cuentan. Me decía una persona allá por las granjas, empezar a dar palabra y profetizar, aleluya. Y eso no es de Dios, y eso no es de Dios. Eso dice el diablo, pero la palabra de Dios. Y todo lo que Dios le dijo a las siervas, todo dio un testimonio al último. ¿Cómo Dios me confirma que es de Dios, hermano? Siento su presencia. Yo sé cuando Dios habla. Amén. Y cuando la persona está, hermanos, cuando el Señor dice, lo hace. Amén. Yo no necesito confirmar, yo no necesito, ¿será cierto o no será cierto? Di o no. Tú lo sabes. O a veces profetizamos, hermano, falsamente. Y agarramos la escritura. Y algunos siervos y siervas, hermano, así agarran la profecía en la palabra nada más. Tiran la palabra, pero no es cierto. Hermanos, yo les puedo decir, hay una escalera. Hay ángeles que descienden y bajan. ¿No es cierto? ¿Por qué no es cierto? Porque el lugar no está consagrado, limpio, desde la cabeza hacia los pies, hermano. Amén. Desde la madre hacia los hijos. No hay consagración, no hay santidad, no hay reverencia. Ciertamente es un lugar donde nosotros hacemos una congregación y en ningún lugar hay, hermano. Solamente en el templo de cada uno debe de estar el Espíritu Santo. No envié a aquellos profetas, dice el Señor, pero ellos corrían. Yo no les hablé, más ellos profetizaban. Pero si yo, dice la palabra de Dios, dice Dios en su palabra, pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Ahí dice Jeremías a Israel, hermano, y los habría hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizan mentira en mi nombre, diciendo soñé, soñé. ¿Hasta cuándo estará esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira, que profetizan el engaño de su corazón? Por eso no se vaya con sueños. Es que yo cantó el pájaro Chucky y ya se va a morir una persona. No, es que ya lo así agarramos, hermanos. Es que me pica la mano, hermanos, voy a recibir un dineral. Hermano, mentira del diablo. Entonces mira, no pienses como hacen, dice versículo 27, no piensan como hace que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. El modo de sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. ¿No es mi palabra como fuego? Dice Jehová. Y como martillo que quebranta la piedra. Cuando Dios te habla, hermano, es un fuego. El fuego del Espíritu Santo. Aleluya. Me acuerdo cuando invitamos al hermano Santiago en la presencia de Dios, hermano. Amén. Pero no todo vino de Dios. Aquel que discierne y aquel que sabe, conoce. Yo les puedo profetizar. ¿Por qué? No es necesario porque yo veo sus hechos, veo su condición, pero no necesito saber su condición. Yo necesito saber lo que Dios dice, yo tengo que hablarle lo que Dios dice. Si se va, que se vaya, y si regresa es que una persona está cimentada. Una persona, aleluya, gloria a Dios, hermano, ha crecido espiritualmente y es obediente, quiere ser obediente. Dice versículo 29, ¿no es mi palabra como fuego? Cuando viene la palabra de Dios, hermano, está un fuego del Espíritu Santo en tu ser, en tu alma, en tu corazón, en tu espíritu. Dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Cuando viene la palabra, hermano, te quebranta. La misma presencia de Dios, hermano, la persona empieza a llorar. Y si hay pecado, lo dejas de hacer. Y si hay pecado, dile, hermano, Lo dejas de hacer. lo dejas de hacer. Amén. Porque Dios cuando limpia, hermanos, quedas limpio. Dice, por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras, cada uno de sus más cercanos. Dice Jehová, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
cuánta gente decía y hablaba, en cuya presencia estoy ya, y hablaban y decían, y dijo el Señor que ya nos iba a decir ese dicho, muchas veces decimos, yo soy Dios, es el Espíritu que te está hablando. Nunca digas eso, hermano, nunca de los digas, yo soy Dios, yo soy el Espíritu Santo. La persona va a saber cuando es Dios, amén, porque el Espíritu los va a convencer, el Espíritu Santo les va a hablar. Cuando es en la carne es, hermano, y la gente por emoción llora también. A veces metemos psicología, amén, metemos muchas y hacemos llorar a la persona, hermanos, porque le tocamos esa pequeña debilidad que tiene y empieza a llorar, se avergüenza, las personas lloran. Pero cuando está la presencia de Dios, hermano, ya no resiste uno, empieza a llorar, Señor, levántame, límpiame, quebrántame, dame un corazón nuevo. Versículo 32, pero les voy a leer desde el 31 nuevamente. Dice Jehová, he aquí que estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas. Y dicen, él ha dicho, he aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a mi pueblo, dice Jehová. En ese tiempo, hermanos, había mucha gente que se dejaba guiar, habían falsos profetas, y en ese tiempo también hay profetas que los usa Dios, hermano, pero cuando está, aleluya, el mundial, ellos profetizan y dicen, mi equipo va a ganar, y reprenden y dicen, y hasta andan con camisetas, oye, son del mundo, no son del mundo, y a veces decimos y somos, pero no, hermano, estamos mal. Las cosas viejas pasaron también, hay personas que luego traen siempre lo mismo de atrás, y es bueno decirlo de atrás para pasar a todo, pero ya tienes que olvidarte, tienes que empezar una vida de ahorita en adelante, amén. Dice, y cuando te pregunten este pueblo, dice, y cuando te preguntare, dice, este pueblo, o el profeta, o el sacerdote, diciendo, ¿cuál es la profecía de Jehová? Les dirás, esta es la profecía. Os dejaré, ha dicho Jehová. Si usted sigue haciendo lo malo, hermano, el Espíritu Santo se va a retirar. Y va a venir espíritus engañadores del error. Escúcheme bien, hermano. Y al profeta, al sacerdote o al pueblo que dijere profecía de Jehová, yo enviaré castigo sobre los de tal hombre y sobre su casa. Y así diréis a cada cual a su compañero y cada cual a su hermano. ¿Qué ha respondido Jehová y qué ha hablado? Dice que habló Jehová. Y nunca más os vendrá a la memoria de decir profecía de Jehová, porque las palabras de cada uno le será por profecía, pues pervertisteis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Así dirás al profeta que te respondió Jehová y que habló Jehová. ¿Qué te respondió Jehová y qué habló Jehová? Mas si dijeres profecía de Jehová, por eso Jehová dice así, porque dijiste esta palabra profecía dice de Jehová, habiendo yo enviado a decirnos, no digas profecía de Jehová. Ya ve que muchos decían, no, profecía de Jehová, y así muchas veces, en cuya presencia estoy, así también decían. Había otro dicho, no, tú tienes que decir lo que el Espíritu Santo dice, y tú vas a saber realmente si es de Dios o no. Una ocasión se le dio una palabra profética a un amigo de la infancia, y siempre le hablaba, hermanos, y siempre Dios habló a través del siervo, y mira, le dijo, si en 3 días no te arrepientes y buscas de Dios, Dios te va a ayudar. No creía y pasó, hermanos, y así fue. Cuando Dios lo dice, se siente la presencia, hermanos. Cuando Dios te está dando la última oportunidad, hermanos, vuélvete a Dios, amén. Versículo 39, por tanto, he aquí que yo os echaré, dice, en olvido y arrancaré de mi presencia a vosotros, a la ciudad que di, a vosotros y a vuestros padres, y pondré sobre vosotros afrenta perpetua y eterna confusión que nunca borrará el olvido. Mira, gloria a Dios, hermano. Así Dios habla a través de su palabra en estos tiempos. Amén. Vamos a concluir en Jeremías capítulo 11, del versículo 1, aleluya, gloria a Dios, al 17, el pacto violado.
Amén. Tú hiciste un compromiso, tú hiciste un pacto con Dios, hermano. Una promesa, un juramento, hermano, y lo has violado. Así también el pueblo de Israel también hacía juramentos. Dios había hecho un pacto y era violado por la desobediencia, por el pecado. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 11, versículo del 1 al 17. Jeremías 11, el pacto violado. Palabra que vino Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová de Israel, así dice Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto. Había una consecuencia, una maldición por no obedecer el pacto que Dios había ordenado a Israel, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os he mandado, y me seréis me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Y Jehová me dijo: pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo: oíd palabras de este pacto y ponerlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día en que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo: oíd mi voz. ¿Cuántas veces Dios nos ha hablado? ¿Cuántas veces Dios, hermano, aleluya, te está hablando a tu vida? Así también al pueblo de Israel, ¿cuántas veces Dios les hablaba? A través de sus ministros, a través de sus sacerdotes, a través de sus profetas. Pero ellos nunca no querían obedecer, entender. Dice el versículo 8: pero no oyeron ni se inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Así pasa hoy en este tiempo los profetas, los que tienen don y también el ministerio de profeta, de su malvado corazón. Dice: por tanto traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliese, y no los cumplieron. Hay profetas que realmente, hermano, en este tiempo obedecen, tienen temor, amén, y son de respetar y de valorar, pero no todos, hermano. Había un profeta que decía y hablaba tantas cosas, hermano, y hablaba mal del profeta Tibi Joshua. Y mira, gloria a Dios, y entre mi mente dije: ese profeta que está hablando mal de Dios y de sus siervos, sus ministros, hermano, de sus ungidos, Dios lo va a quitar. Y a la semana, hermanos, pereció. Profeta joven, de allá de otro país, moreno. Y otros lo trataban de, aleluya, gloria a Dios, lo trataban de, así, de respaldar, que él había hablado. Pero mira, hacía cosas injustas, cosas que no, y mira, pereció, partió con el Señor. Dice la palabra de Dios, versículo 9: y me dijo Jehová: conspiración se ha llamado entre los varones de Judá, entre los moradores de Jerusalén, y se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quieren escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirle. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Así hay mucha gente hoy en día, hermanos, que se han ido a sus dioses, tras su maldad. Dice el versículo 11: por tanto, así dice Jehová: he aquí que yo traigo sobre ellos mal, del que no podrán salir, y clamarán a mí, y no los oiré. ¿Se da cuenta? Aquellas personas que hacen lo malo, aquellas personas que son injustas, hermano, cuando quieran venir, hermano, Dios no lo va a escuchar. Dios no estará para ellos. Por eso usted tiene que, ahorita en este tiempo, buscar de Dios, inclinar su oído. Amén. Dice el versículo 12: e irán a las ciudades de Judá y a los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Ese pueblo de aleluya, ese pueblo rebelde, contradictorio, hermanos, ese pueblo que no quería ser obediente, hermanos, hacían todas esas bajezas.
todas esas abominaciones, toda esa maldad. Entonces ellos clamaban y buscaban, pero esos dioses no van a salvarlos en el tiempo de su mal, de su corrección, de su maldad. Dice, versículo 13, porque según el número de sus ciudades fueron tus dioses, oh Judá. Se da cuenta que Judá, no nomás el pueblo de Jerusalén, no nomás el pueblo de Israel, que Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pues los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal, tú pues no ores por este pueblo. Mira lo que Dios le dijo al profeta Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que tu aflicción clame. Dice que Dios no va a oír en el día de su aflicción cuando ellos clamen a Dios, amén, clamen a mí. Versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitar el castigo? ¿Puede gloriarte de esto? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer. Llamó Jehová tu nombre a la voz de recio estrépito. Hizo encender fuego sobre él y quebrantaron sus ramas. Quebraron sus ramas, porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti a causa de la maldad que la casa de Israel y la casa de Judá ha hecho, provocándome a ira con incensar a Baal. Mira, gloria a Dios, hermano, rompieron ese pacto. Por eso cuando se hacía un pacto ponían un animal, hermano, y el animal era cortado a la mitad. Eso representaba, hermanos, que si el pacto se rompía, hermanos, ya Dios no iba a estar ahí, ya esas promesas iban a acabar. Por eso, mira, gloria a Dios, hermano, en este tiempo, aleluya, gloria a Dios, hermano, se usa la profecía, amén. Dios usa a sus profetas ciertamente, pero no hay un orden, no se sujetan, amén. Profetizan del corazón de uno y la gente se da cuenta, y ya la gente de allá afuera se da cuenta, eso no viene de Dios. Y se ríen. Y otra cosa, hermano, a veces dañamos a las personas. Una persona, hermano, que no ha aceptado a Cristo, a veces decimos o pensamos, no, el hermano está fuma o toma o tonto, no, está enfermo. Son más prohibidos que nosotros a veces. A veces los del mundo, hermano, saben más que uno. Sí, no son correteados. Y hay personas, hermano, que sí tienen déficits y no tenemos nosotros ese discernimiento, también esa revelación, y les podemos dar una palabra y podemos dañar a las personas. Por eso yo les digo a todos ustedes, a cada uno de ustedes, hermano, de lo que estamos haciendo, hermano, hay cosas que están mal. Amén. No todo es profecía, no todo viene de parte de Dios. Amén. No todo, aleluya, gloria, edifica. Nosotros tenemos que decirle, hermano, así te dice el Señor, lo que Dios te dijo. Hermano, pídele perdón a tu hermano porque tú le robaste esto. Es algo concreto, firme, pero si nosotros usamos la palabra media, pídele perdón a tu hermano, porque a veces así lo hacemos. Siempre el perdón, todos tenemos algo, hermano, hay que perdonar. Pero aquí la cuestión, hermano, no es lo que uno quiera, es lo que Dios dice, hermano. Así te dice el Señor, en cuya presencia estoy, como decía Elías y Eliseo. Pero en este tiempo ya no se dice así, en ese tiempo, hermanos, porque el Señor estaba el Espíritu Santo. Ahora, hermanos, damos la palabra conforme el Espíritu Santo diga y decimos, así te dice Dios, así te dice el Señor. Y cuando empiezas, aleluya, hay algo que está pasando, mira, Dios me está mostrando esto, y se revela. Todo es una revelación, hermano, y un propósito. Dios quiere que vuelvas a tu camino. Por yo les decía, muchas personas hemos fallado, hermano, pero ya Dios redimió su pecado, ya Dios te perdonó, pero Dios quiere que te esfuerces, hermano, y cambies, en no decir ya mentiras, en no prometer. Nosotros como siervos a veces prometemos, queremos darle a todo el mundo y prometemos. Es como un trabajador, hermano. Si el trabajador, yo ponía de ejemplo el albañil. El albañil, hermanos, es una persona, no porque sepa, un albañil, hermanos, es una persona que sabe, conoce.
y da un buen trabajo, hermanos, aleluya, gloria a Dios, y es limpio cuando termina. Hay tres cosas importantes, hermano: la calidad, amén, la limpieza y el trato. Si prometiste algo, hazlo, hermano, nosotros como siervo. ¿Por qué, hermanos? Porque al rato se nos va a cerrar las puertas, amén. Se nos va a cerrar las puertas, hermano, y no, es que yo tengo un compromiso, no. Vas a trabajar porque prometiste, tienes que hacerlo, y tienes que hacerlo de calidad. Le dije que le voy a cobrar tanto, hermano, pues se cobra hasta que se termine. Si al caso se le da una parte, nunca den un dinero, yo le pago, al rato se va a ir y nunca va a venir. Hermano, véndame yo luego le pago, no, deme la mitad o deme más, yo le entrego ese aparato, pero usted me compromete. Hermano, quiero que me preste, sí, pero ¿qué tienes a cambio? Porque hay muchos que así hacen y no te pagan, ¿no? Quedan mal. Entonces, nosotros tenemos que, aleluya, gloria a Dios, hermano, esas puertas de bendición que Dios está abriendo, hermano, se van a cerrar. Amén. Y ya allá el mundo ya nos conoce, los hermanos allá ya nos conocen. El hermano, no, ¿cómo anda? ¿Cómo son? Somos cartas leídas, como dijo el apóstol. Entonces nosotros, hermano, tenemos que reconocer y sujetarnos al ordenamiento. La profecía, yo les decía, el profeta es el ministerio o el don profético, los dones. Son cosas importantes, extremas, delicadas. Amén. Que no cualquiera, hermanos, lo tiene. Y hay que tener temor de Dios, hermanos, porque no todo es profecía, no todo, amén. Uno quiere profetizar, hermano, pero si ya sabe la vida de cómo está uno. Y si uno no se sujeta, si uno no anda bien, hermano, ¿cómo vamos a obedecer a una persona?